Buenos días. Hoy estamos reunidos para escuchar más acerca de la historia de la resurrección de Jesús. Vamos a escuchar una meditación del libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Dice la palabra de Dios. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos le alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca de tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomás no había perdido el evento emocionante que había ocurrido la noche del domingo de la resurrección. Todos los demás estaban ahí, Jacobo, Juan, Pedro, los discípulos que caminaron en la calle a Maús. Solamente Tomás estaba ausente. Los discípulos habían pasado toda la noche temblando con miedo detrás de una puerta cerrada. Sintieron miedo de los líderes de los judíos. La agonía de la crucifixión de Jesús estaba fresca en su memoria todavía. Allí habían visto a las extremas medidas que los líderes judíos fueron capaces de hacer para suprimir la obra de Jesús y los que creyeron en él. Pero los discípulos que caminaron a Emaús justo habían regresado, cansado y agotado después de su regreso a Jerusalén, emocionados para compartir lo que habían visto en su camino. Pero antes que podrían compartir toda la historia de lo que había pasado a ellos en el camino a Emaús, Jesús apareció en el medio del cuarto. Como puedes imaginar, la apariencia repentina de Jesús asustó a los discípulos. La mayoría de los discípulos pensaron que Jesús fue una fantasma, pero Jesús respondió a los temores de sus discípulos por decirles, la paz sea con ustedes. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que los tengo yo. Jesús aún comió un pez en la presencia de ellos para mostrarle que no fue un fantasma, sino un hombre vivo igual que ellos. ¿Puedes imaginar esa escena? Todos los discípulos juntados alrededor de una mesa, sus bocas abiertas en sorpresa, todos mirando a Jesús mientras que comía su cena de pescado. Después de algunos minutos, algunos discípulos ganaron el coraje para tocar a la mano y los pies de Jesús. Y después entró la sensación de alegría y felicidad de saber que Jesús había resucitado igual que las mujeres habían anunciado esa mañana. Estas mujeres habían tocado a los pies de Jesús también.
Esas mujeres habían visto a su cara y habían escuchado a sus palabras de consuelo y paz. Pero ahora con Jesús en medio de ellos, todas las dudas de los discípulos desaparecieron. Allí enfrente de ellos fue Jesús sano y vivo. ¡Qué noche! ¡Qué experiencia! Y Tomás lo había perdido. Todos los discípulos intentaron compartir los detalles de la resurrección de Jesús con Tomás. Las mujeres le contaron acerca de lo que el ángel había dicho a ellos cuando llegaron al sepulcro. Cuando dijeron, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Las mujeres contaron a Tomás cómo habían visto a Jesús cuando regresaron del sepulcro. Ellas contaron a Tomás cómo habían tocado sus pies. Los discípulos, quienes habían hecho el viaje a Emaús, compartieron su experiencia también. Compartieron que habían caminado con Jesús en viaje a Emaús. Y como Jesús compartió, ellos compartieron la conversación que tuvieron con Jesús, en que Jesús explicó a ellos de las Escrituras la necesidad del sufrimiento y muerte del Mesías. Escribieron cómo Jesús reveló su identidad a ellos después de repartir el pan. Y todos los otros discípulos añadieron sus propios detalles acerca de cómo Jesús apareció entre ellos en esa noche de su resurrección. Escribieron cómo Jesús había comido el pescado y cómo había permitido a ellos tocar a sus manos y pies. Cada seguidor de Jesús compartió la misma historia a Tomás. Jesús había resucitado, estaba vivo. Con alegría exclamaron, hemos visto al Señor. Pero creyó Tomás en los relatos de los otros discípulos. Pues imagino que sabes la respuesta. Hay una razón por la cual Tomás es conocido por el apodo dubitativo Tomás. Pero esa palabra dubitativo no describe la mentalidad de Tomás. Frente a los testimonios de tantos testigos, Tomás no solo dudó sus testimonios, los rechazó por completo. Tomás dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Las palabras de Tomás muestran evidencia de una corazón incrédula. Aunque había estudiado con Jesús para 3 años, Tomás no quiso creer los relatos de la resurrección de Cristo. Y las palabras que Tomás usó para describir las pruebas que deseaba para creer en Jesús fueron muy groseras. Tomás no solo quiso ver a las heridas de Jesús, quiso meter un dedo en ellas. Las palabras de Tomás son palabras que escuchamos muchas veces hoy en día. Mucha gente dice, menos que veo, menos que toco, no voy a creer. En un mundo que dice que la incredulidad es la única mentalidad lógica y razonable, nuestra lectura de hoy nos muestra que la incredulidad no es razonable o lógico. La incredulidad de Tomás no fue debido de una falta de evidencia. Tomás había tenido mucha evidencia de la resurrección de Jesús. Tuvo las palabras de las mujeres, los relatos de los discípulos que caminaron con Jesús en camino a Emaús, y los testimonios de los otros 10 apóstoles. En adición a todos estos testimonios, el sepulcro de Jesús estaba vacío. Toda la evidencia apuntó a la resurrección de Jesús. Frente a los testimonios de tantos testigos, una persona razonable no negaría la posibilidad de esa resurrección de Jesús. No, la incredulidad de Tomás no fue razonable. Tomás fue terco. Su declaración, no lo creeré, no fue basado en evidencia. Hoy hay mucha gente como Tomás. Aunque la Biblia incluye a 4 testigos distintos acerca de los eventos de la resurrección de Cristo, aunque el Antiguo Testamento describe claramente a la necesidad para la resurrección de Jesús, aunque Jesús apareció a 500 personas después de su resurrección, todavía
hay muchos que sugieren que Jesús y su resurrección es un mito. Tal rechazo no está basado en hechos o evidencia, porque todos los testigos y toda la evidencia que tenemos señala que Jesús resucitó de la muerte. No fue lógico para Tomás negar a la cierta resurrección de Jesús. Tampoco es lógico para la gente que niega el testimonio de todos esos testigos hoy en día. Hay muchos que burlan de los que creen en Jesús. Dicen que los seguidores de Jesús son ilógicos. Les gusta llamar a nuestras creencias mitos o cuentos de hadas. Pero los hechos no soportan sus acusaciones. Cuando abrimos nuestras Biblias, encontramos profecías hechas por profetas numerosas, cada uno que predijo la llegada de Jesús. Predijeron el nacimiento de Jesús, incluso a la ciudad precisa donde nació. Predijeron la entrada triunfante de Jesús en el Domingo de Ramos, incluso a su burro torpe. Predijeron su sufrimiento en la cruz, incluso a la detalle de los soldados echando suertes para su ropa. Y aún más importante, predijeron la resurrección de Cristo también, diciendo que su vida no terminaría en el sepulcro ni sufriría su cuerpo corrupción. Y me imagino que nunca has encontrado cuentos de hadas ni mitos que pueden predecir eventos futuros como la Biblia. No existen mitos ancianos con la habilidad de hablar del futuro en una manera tan definitiva y con tanto éxito. La Biblia no es recitos de oso. Los mitos griegos o romanos no pueden comparar con lo que encontramos en las Escrituras sagradas. Un estudio de todas las profecías del Antiguo Testamento junto con los cumplimientos de esas profecías en el Nuevo Testamento muestra que la Biblia no es un mito. Un coro enorme ha levantado su voz para informarnos acerca de Jesús y todas esas voces están hablando en armonía perfecta acerca de lo que Jesús hizo para nosotros. ¿No sería lógico entonces ignorar todas esas voces? ¿No sería razonable rechazarlos? Pero aunque tenemos tanta evidencia, hemos tenido momentos en que hemos sentido dudas acerca de Jesús. ¿Has tenido dudas acerca de la veracidad de las enseñanzas de la Biblia? Pues Tomás sintió esas dudas también. No quiso aparecer tonto en los ojos de los demás por creer las palabras de los otros discípulos. Y no solo ignoró las palabras de los otros discípulos, Tomás ignoró todas las profecías del Antiguo Testamento, ignoró todas las veces que Jesús había mostrado su poder sobre la muerte durante su ministerio. Tomás falló de poner su confianza en Jesús. Pero lo que Jesús hizo después debe causar a todos que sufren con dudas y incredulidad de ponerse atención. Pues Tomás comparte con ellos una lógica similar. Tomás fue un hombre que no quiso creer en los relatos de la resurrección. Tomás fue un hombre que anunció que necesitaba más evidencia para creer en Jesús. Es notable que los eventos que pasaron a Tomás en los últimos versículos de nuestra historia le dejó sin la habilidad de negar a Cristo jamás. El dubitativo fue convertido a ser un creyente. Pues una semana después de la primera apariencia de Jesús, los discípulos juntaron de nuevo en el cuarto. Esta vez Tomás estaba con ellos. De repente Jesús apareció entre ellos y habló directamente a Tomás diciendo: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Cómo respondió Tomás después de tocar las manos y el costado de Jesús? ¿Cómo respondió Tomás al escuchar la voz de Jesús con sus propios oídos? En ese momento, Tomás reconoció que había actuado en una manera muy terca. Había sido ilógico. Había ignorado todos los testigos y toda la evidencia. Sería justo para Jesús rechazarlo por su falta de fe.
Pero Jesús no le rechazó. En vez de un rechazo, Cristo le ofreció paz. Qué grande fue el amor de Dios para Tomás. Debido a la paciencia y el amor de Jesús, Tomás recibió el perdón que necesitaba para sus dudas. Debido a la paciencia y amor de Jesús, Tomás fue hecho un testigo a todo el mundo de la resurrección de Cristo. Y aunque esta historia es un poco vergonzosa para Tomás, no fue incluido en la Biblia solo para que podamos burlarnos de él. Juan nos dice que estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. Esta historia de Jesús nos muestra que tenemos un Salvador de nuestros pecados en Jesús. Aún ese pecado de la incredulidad puede ser perdonado. Esta historia nos invita a poner nuestra confianza y fe en Cristo. Una fe que confía en el testimonio de los apóstoles. Tenemos un Rey que nos quita de la culpa de nuestras dudas. Tenemos un Salvador que nos invita a ofrecer su perdón a todos en nuestras vidas que deseen el paz de corazón. Tenemos un Salvador que ha ganado la victoria sobre la muerte, no solo para sí mismo, sino para todo el mundo. Tenemos un Salvador que declara la paz a todos sus creyentes. Cada vez que sentimos dudas, cada vez que batallamos con la incredulidad, nuestro Salvador nos invita a leer sus Escrituras para ver a todos los testimonios que responden a estas dudas. Allí en las Escrituras, Jesús ofrece el perdón para todos los arrepentidos. Por medio de estos testimonios de los discípulos de Jesús, podemos ver sus manos heridos. Por medio de estos testimonios podemos observar el sepulcro vacío de nuestro Señor resucitado. Jesús resucitó, igual que había predicho. Las palabras de Jesús para Tomás son palabras para nosotros también. No seas incrédulo, sino hombre de fe, sino mujer de fe. Y hoy nosotros podemos confesar nuestra fe junto con Tomás por decir a Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén. Oremos. Concédete, suplicamos, todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga esta semana y les preserva en esa verdadera fe en Cristo. Amén.